Universidad de Vic. Ha tenido también cargos políticos como teniente de alcalde y ha sido y es una persona pues, muy implicada en la actualidad, comprometida con la actualidad política y económica, ¿no? Pues estudiando, escribiendo, ha recibido el premio Joan Fuster por un ensayo titulado Economía del absurdo, que se subtitula Cuando comprar más barato contribuye a perder el trabajo. Entonces, bueno, pues por estos hechos ha sido llamado a Santiago a participar en unas jornadas sobre explotación que tendrán lugar esta misma tarde, y la semana que viene también una mujer muy implicada en la lucha por los derechos humanos en Marruecos, y ambos pues, van a completar pues, la visión más teórica quizás que aporta Josep y la visión más en el terreno sindical que aportará Fátima pues, a estas jornadas centradas en el tema de la explotación. La explotación muy ligada a la deslocalización, consecuencias de la deslocalización. Aquí esta charla la hemos titulado Paro y explotación, dos caras de la misma moneda, porque entendemos que es una forma también de vernos más en solidaridad con los problemas en el mundo. No busquemos la solución de nuestros problemas, que es el paro, como un problema evidente, por nuestra cuenta, que los más explotados no busquen la solución de su problema por su cuenta, sino que a lo mejor unidos pues podemos ser más eficaces resolviendo paro y explotación si son, como dice el título, dos caras de la misma moneda. Así que os dejo con Urgaya y que nos cuente un poco pues, cuáles han sido los resultados de su investigación, de su obra. Bien, gracias. Muy bien, Carlos Casal. Muy bien. Conductor de la entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, sí, es que vamos a... Buenos días. Estamos aquí en nuestra primera entrevista sin sofá. Le llamamos así porque creemos que cuando se está cómodo es cuando peor se piensa. Es más, en la historia, la mayoría de inventos fueron creados por gente pobre que notaba que algo le faltaba. Por eso, estamos sentados en sillas, las mejores que tenemos. Pero son sillas, no sillones. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Pasa por aquí, que aquí se encargan estos chicos. Perfecto. De llevar la entrevista. A ver qué sale. ¿Y? Sí. Estamos en ello. Bueno, buenos días. Josep Urgaya es doctor en Historia Contemporánea, fue rector de la Universidad de Vic y fue vicealcalde de su ayuntamiento. Recientemente recibió el premio Joan Fuster por su libro Economía del absurdo. Viene a perder su tiempo un poco con nosotros y lo agradecemos mucho. Bueno, en el primer bloque de la entrevista vamos a hacer unas preguntas sobre los artículos del blog. Y en primer lugar, María Guerra va a hablar sobre el capitalismo extraterritorial. El TTP es un acuerdo firmado entre Estados Unidos y otros países americanos, que consiste en el libre comercio entre dichos países y les impide a los gobiernos establecer normas para limitar dicho comercio. Este acuerdo conlleva el triunfo del mercado con ánimo de lucro, llevándonos a que el 50% de la riqueza mundial esté en manos del 1% de la población. Nos gustaría preguntarle ¿cuál cree usted que es la causa de que ante tantas injusticias políticas la sociedad no se haya rebelado? Pues es difícil explicarlo porque no se ha revelado en algunas partes y en algunos momentos se está revelando. La política en España en los últimos años lleva unos ciertos niveles de rebelión, ¿no? El movimiento de los indignados fue una rebelión, de alguna manera, pacífica, pero rebelión. Ciertamente en los últimos años el capitalismo ha hecho una apuesta de máximos, ¿no? Una apuesta de máximos en el sentido de que ya no pretende mantener mecanismos de redistribución de unos ciertos niveles de integración social, etc. Y ha hecho una apuesta de maximizar beneficios, ¿no? Y el TTIP es un poco un mecanismo de conseguir que la hegemonía de las empresas del comercio en relación a los estados y a la política sea total, ¿no? Esta
esta es la dinámica que hay, pero esta es una dinámica que como es evidente y nos indican todos los datos, vamos hacia un empobrecimiento progresivo de gran parte de la sociedad, una sociedad cada vez más desigual, más fragmentada, más fracturada, con más excluidos. Esta dinámica tendrá que tener algunos límites, tarde o temprano la rebelión de la sociedad tiene que ser un hecho, y quizá en el momento que se produzca no sea de la manera más pacífica y deseable, pero en todo caso un proceso de desigualdad creciente, de pobreza creciente, algún límite tendrá que tener. Muchas gracias. ¿Y por qué se priman los intereses privados sobre los públicos en países democráticos? Eso tendríamos que preguntarlos a los políticos y a los gobernantes, por qué se priman los intereses privados, pero es cierto que se priman. Es decir, estamos en una sociedad occidental donde se estableció ya hace mucho tiempo la idea de que la búsqueda del beneficio individual contribuye al bien colectivo, ¿no? Es la base de la idea liberal. Esta idea, que se ha instaurado a todos los niveles, pretende que nuestra economía y nuestra sociedad es más eficaz, más eficiente, en la medida de que cada cual se responsabilice de sus necesidades, de sus intereses, de sus actos. Esto conlleva que haya un proceso de desigualdad creciente en la sociedad. Eso tendría, digamos, que mitigarlo en la intervención pública. La función del Estado, en principio, tendría que ser la de mitigar la tendencia a las diferencias extremas, pero desde hace mucho tiempo en el campo de la política predomina la visión de que hay que dejar hacer. Toda la desregulación liberal de los años 80, 90, de final del siglo pasado, tiene que ver con esto, en dejar hacer. Y dejar hacer quiere decir prioridad de los intereses privados y olvidarse un poco del bien común, de lo público. Fijaros que el estado del bienestar, que es una conquista, digamos, social, política, de los años 50 y 60, el estado del bienestar se va laminando, va disminuyendo su papel. El estado del bienestar, su función era de establecer, de alguna manera, mecanismos que frenaran la desigualdad y mecanismos para que el bien colectivo, el bien común, el bienestar de toda la población fuera prioritario. Esto se ha ido desmontando y por lo tanto estamos ante un mundo donde solo priva el interés particular. El siguiente pregunta será Gabriel Sansón sobre el artículo Amazon. Bueno, en este artículo se habla de los favoritismos de los gobiernos a la hora de conceder concesiones a las grandes empresas, concretamente Amazon, empresa que está centrada en Cataluña este año. La nave en la que se instalará no dará mucho empleo y no aportará mucho a la economía productiva del país, ya que esta corporación se distingue en no pagar impuestos allí donde se asienta. Bien, mi pregunta sería ¿por qué usted ve con malos ojos que una multinacional como Amazon se instale en Cataluña si va a crear empleo? Y si no lo hiciese en Cataluña, lo haría en Francia, por ejemplo. Vale, muchas gracias. No es que vea con malos ojos que se instale Amazon en Cataluña. Lo que en el artículo yo criticaba y critico es el hecho de que la clase política, en este caso en Cataluña, plantea el tema de la instalación de Amazon como una gran conquista económica y social. Que la clase política se enorgullezca de que alguien como Amazon se instale en Cataluña me parece un poco absurdo, porque está bien que Amazon esté en Cataluña y en principio, desde el punto de vista económico, no tiene mucho de negativo. Pero Amazon, donde se instala, la ocupación crea muy poca. Es un sistema de almacenes muy tecnificados, de distribución muy tecnificada, y de ocupación crea muy poca y la que crea es muy precaria. La gente que acaba haciendo el reparto de los libros que pedimos en Amazon es gente que cobra salarios menos que miserables, es decir, se trabaja casi por nada. Por lo tanto, poco empleo, el poco empleo que genera es muy mal remunerado. Y Amazon donde se instala, tiene un efecto negativo sobre otras actividades económicas. Es decir, cuando se instala Amazon, se cierran librerías. Por lo tanto, se cierran, no solo los libros, Amazon vende otros productos,
se cierran otros comercios y otras actividades, porque es un competidor muy difícil, trabaja con unos márgenes muy reducidos, con unos costes de producción muy bajos, por lo tanto es un tipo de negocio que cierra otros. Entonces, un poco es lo que planteo en mi libro en relación a Walmart en Estados Unidos. Es decir, allí donde se instala Walmart, la gente puede comprar más barato, es como si se instalara un Lidl, digamos, pero lo que genera es que se cierran otros comercios. Y por lo tanto, por cada lugar de trabajo que crea Walmart en Estados Unidos, donde se instala, destruye 3. Amazon es un poco lo mismo, es decir, es un tipo de empresas ligado al mundo digital en el que vivimos, al predominio de Internet, al comercio electrónico, y contra eso no se puede estar, pero un poco lo que yo quería plantear en este artículo es de que tenemos que abrir un poco la mira y el horizonte, y que si instale alguien como Amazon, no crea puestos de trabajo, no crea puestos de trabajo de calidad, destruye puestos de trabajo. Puede que esto sea inevitable, pero en todo caso positivo no sería. Pero además es un tipo de empresa que para que se instale se le regala prácticamente el suelo industrial, se le regalan las naves industriales, se le rebajan, digamos, los costes de los permisos municipales de erradicación, etcétera, que tendría que pagar. Esto es absurdo. Y Amazon es una empresa de estas multinacionales del mundo tecnológico que una de sus características principales es de no pagar impuestos. ¿Por qué no paga impuestos? Porque de hecho se radica en paraísos fiscales y por lo tanto, digamos, las sociedades que operan en cada uno de los países generalmente dan pérdidas porque operan con lo que se llaman los costes de transacción y derivan los beneficios hacia países donde se paga pocos impuestos. Por lo tanto, son empresas que pagan muy pocos impuestos, contribuyen muy poco al bien común, generan muy poco empleo, el poco que generan es muy mal pagado y destruyen lugares de trabajo. Entonces, ¿esto es estar contra Amazon? No, es intentar explicar que a veces vivimos en un mundo donde tendemos a ser un poco bobos, en el sentido de que lo que es nuevo, moderno, nos parece que es muy avanzado y muy positivo, y muchas veces pues, nos lleva efectos negativos. Esta era un poco mi idea al explicar el tema de Amazon, que dicho sea de paso, al publicar este artículo, la gente de comunicación de Amazon España se puso en contacto conmigo para explicarme que bueno, que me lo tenía que mirar mejor, que de hecho el trabajo que creaban, alguno era de ingenieros y demás. Es decir, los tipos están muy al tanto de que no se hable mal de ellos, porque su reputación para ellos es importante. Pero en todo caso, no se trata de convertir a Amazon en enemigo de nadie, se trata en definitiva de explicar cómo esta economía, digamos, muy tecnologizada, muy a menudo no contribuye a mejorar la situación de la gente que vive donde se ubica. Y ahora preguntará sobre la desigualdad, ¿no? Bien, en este artículo decía que las 62 personas más poderosas tienen lo mismo que las 3.600 millones más pobres y que esta desigualdad aumenta cada año. Aunque con el keynesianismo se disminuyeran estas desigualdades, en los últimos años las élites dejan en manos de los pobres el pago de impuestos mientras ellos gozan de todas las comunidades. Bien, hemos estado en clase trabajando el tema de las deslocalizaciones y me gustaría preguntarle qué medidas impondría usted para frenarlas o al menos garantizar que el buen funcionamiento de las empresas en los países subdesarrollados en los que se están. El tema es muy complejo y tiene que ver con la desregulación. Es decir, las deslocalizaciones se producen cuando se desregula y el TTIP del que hablaban antes pues, no deja de ser esto. Desregulaciones que lo que hacen es que la producción se lleve donde los costes de producción sean más bajos. Y por lo tanto, ¿esto qué nos provoca? Nos provoca que en el primer mundo nos vamos quedando sin trabajo, nuestras empresas se trasladan la producción hacia el tercer mundo. Ustedes en su entorno conocen a alguna empresa importante que ha trasladado buena parte de la producción a países del tercer mundo, y eso conlleva que aquí nos quedemos sin trabajo, que una parte de nuestra sociedad no tenga puesto de trabajo, ni pueda acceder a él, ni accederá a él. La gente de más de 50 años que está en paro de larga duración difícilmente va a volver a trabajar. Esta es la realidad. Mientras estas empresas producen en países donde las condiciones laborales son brutales.
Es un poco como la novela El corazón de las tinieblas, es lugares donde se producen unas condiciones bestiales, 16 horas de trabajo al día, salarios en algunos casos extremos de menos de $30 al mes, 29 días o 30 de trabajo al mes, 40 grados de temperatura, es decir, unas condiciones brutales por salarios de auténtica miseria, porque reproduciendo unas condiciones que no mejoran mucho las de la esclavitud. Este es, digamos, la polarización extrema que genera la globalización económica y la deslocalización que ha ido apareada. Por lo tanto, estamos en un proceso de, como decía en el artículo, de desigualdad extrema, pero no solo de desigualdad extrema estable, sino de desigualdad extrema que va aumentando. La cifra esta de que unas decenas de personas tengan tanto como la mitad de la población mundial ya casi nos obligaría a callar y no decir nada más. Es decir, es tan elocuente que esto pueda suceder y que esto vaya en un increciendo. Esto, además de ser muy injusto, porque provoca que en un mundo donde producimos lo suficiente para todos, al final unos tengan mucho y una gran parte no tenga absolutamente nada, lo cual no tiene mucho sentido. Pero esto, aparte de ser injusto, inaceptable, inmoral, y le podemos poner todos los adjetivos que queramos, esto desde el punto de vista económico es absurdo, no lleva a ninguna parte. ¿Por qué? Porque estamos en una economía en la cual la capacidad de producir es muy alta. Y por lo tanto se necesita una demanda equivalente que absorba la capacidad productiva. Eso ya lo planteó Keynes en los años 30. Si aumenta la desigualdad en la distribución de la renta, la capacidad de demanda, la capacidad adquisitiva global, digamos, disminuye. Con lo cual se generan situaciones de sobreproducción, es decir, la capacidad de demanda está muy por debajo de la capacidad de oferta y por lo tanto el sistema colapsa. El problema del capitalismo son las crisis de sobreproducción. Y las crisis de sobreproducción tienen que ver con la desigualdad en la distribución de la renta. Cuanto más desigual es la distribución de la renta, menos es la demanda global, la capacidad de consumo global. Alguien puede decir, aunque sea desigual, ¿por qué no se consume lo mismo? Bueno, porque quien tiene mucha riqueza no consume, la atesora, la guarda. Dicho en plan brutal, quien gana mucho dinero no cena 6 veces, cena una vez un poco mejor. Por lo tanto, cuanto más se concentra la renta, más disminuye la demanda global. En un mundo donde la capacidad productiva, gracias a la tecnología, es tan amplia, afectar negativamente a la demanda es ir al colapso. Por lo tanto, y eso Keynes lo entendió en los años 30 a partir de analizar la crisis de 1929. Entendió que había un problema de desigualdad de renta que hacía que la capacidad de demanda de la población fuera insuficiente para absorber la oferta. Pues esto es un poco lo que está sucediendo. Por eso yo, digamos, cogí esta cualificación de economía del absurdo. Es decir, vamos a una situación un poco sin salida. No es solo que sea injusto, insoportable, inaceptable esta desigualdad, que 60 tipos ganen lo mismo que 3.500 millones de personas. Esto, digamos, ofende a cualquiera. Es que además es absurdo, porque la economía no puede tirar adelante de esta manera. Grabando, le quería preguntar si la imposición de un límite salarial máximo que proponen algunos partidos ayudaría a frenar esta desigualdad. Es una medida, y es una medida si no otra cosa como mínimo es pedagógica. Poner límites a salarios increíbles creo que vale la pena, es decir, porque es intolerable que los salarios de algunos directivos sean, digamos, mayores que la plantilla de 15.000 trabajadores que tienen. Esto es inaceptable. Por lo tanto, poner unos ciertos límites a los salarios me parece educativo. Lo que pasa que los grandes directivos tienen otras maneras de compensarse, digamos, que no son a través del salario. Puede ser a través de los planes de pensiones, puede ser a través, digamos, de la adjudicación de participaciones en la empresa. Es decir, limitar el salario no va a resolver todo el problema, pero yo creo que sería educativo. El tema del salario es un tema fundamental, pero no solo limitarlo por arriba, sino establecer unos mínimos por abajo, porque lo que es
indignante es que el salario mínimo no te para vivir con dignidad, para que tú puedas hacer tu proyecto de vida. Uno de los dramas de los últimos tiempos es que uno no solo puede caer en la pobreza porque está en paro, sino que uno puede estar en la pobreza trabajando, ¿no? Es lo que le pasa a mucha gente que trabaja en estos momentos con salarios de 300, de 400 euros. Esto no da para vivir. Y por lo tanto hay gente que cuando sale de su lugar de trabajo tiene que pasar por el banco de alimentos, porque si no, con el sueldo que gana y con 4 hijos, esto es imposible, ¿no? Por lo tanto, el tema del salario es fundamental. De hecho, hay un tema que es importante, la redistribución de la renta necesaria tiene solo dos mecanismos. Uno es el salario y el otro es los impuestos. Estos son los dos grandes mecanismos de redistribución. Si las empresas, el capital no paga impuestos o prácticamente no paga impuestos y solo pagamos impuestos los asalariados, por un lado, y por el otro, digamos, estamos entregados ante el capital como trabajadores en la medida que el capital amenaza de irse a otra parte, si exigimos desde el punto de vista salarial, entonces tenemos un problema, bajos salarios, bajos impuestos para el capital, y esto es desigualdad, esto es precariedad. Vale, el siguiente será Adrián Piñeiro, que preguntará sobre el artículo salarios. Hola. En el artículo de salarios habla sobre el aumento salarial del 1% en el año 2015 para los convenios que tuvieran que renovar. Este acuerdo está considerado una tomadura de pelo, ya que representará el retroceso del salario real, ya que la inflación prevista será del 1,5%. En España han descendido un medida de 30% con respecto a la capacidad de compra. Los empresarios sueñan con deshacerse de los contratos estables, sustituyéndolos por empleados temporales y salarios de miseria, lo cual, según ellos, aumenta la productividad y mejorará la competitividad. Y quería preguntarle que cómo entiende el trabajador eliminar el empleo estable para crear contratos basura. Bueno, esa es la dinámica, esto es lo que se consiguió con la famosa reforma laboral que se aprobó hace 2 años. La reforma laboral que se instauró, que teóricamente servía para promover el empleo, se dijo, todo el mundo sabía que no iba a promover el empleo la reforma laboral, sino que lo que iba a promover era que las empresas se quitaran de encima a los trabajadores estables con contratos indefinidos y en su lugar contrataran a personas con salarios mucho más bajos y con contratos precarios, los famosos contratos basura. Esta era la función de la reforma laboral, porque la reforma laboral no pretendía crear empleos, sino que pretendía mejorar lo que llaman pomposamente la competitividad de las empresas, que en la práctica la competitividad de las empresas quiere decir disminuir los costes salariales para que el precio de esos productos pueda ser más bajo y se les abra al mercado exterior. ¿Por qué desde todo esto exporta más España hacia el exterior y el gobierno va enseñando las cifras de exportación? Pues porque trabajamos más barato, porque cobramos salarios más bajos, no porque las empresas sean más eficientes y hayan incorporado tecnología muy sofisticada, ¿no? Somos más competitivos porque trabajamos más barato. De alguna manera estamos llevando hacia aquí las condiciones asiáticas de trabajo, ¿no? Y entonces somos más competitivos. La reforma laboral tenía como objetivo esto, es decir, tener un empleo seguro, con un contrato indefinido, un empleo con una estabilidad para toda la vida es algo ya, en fin, es una ficción en este momento y casi nadie puede aspirar a esto. Lo más probable es que nos pasemos la vida con contratos temporales, precarios, que vayamos entrando y saliendo del subsidio de paro, etc. Este es un poco el escenario vital que se nos plantea, ¿no? Y esta es la devaluación interna que en su momento el Partido Popular, y no solo el Partido Popular, plantearon como salida a la crisis. Es decir, esto es hacer pagar la crisis a las clases populares, a los asalariados, precarizando su situación. Es decir, primero se llevó una gran parte de la producción al mundo más precarizado, que es el tercer mundo, pero después, digamos, a través, digamos, del chantaje, que significa sacar la producción fuera, pues se consiguió una liberalización del mercado de trabajo y que el sistema de contratos fuera un sistema de contratos que permitiera a las empresas despedir a su antojo, que permitiera a las empresas desplazar a los trabajadores de una ubicación geográfica a otra, etc.
es la desprotección absoluta, y este artículo nació porque la idea ese titular de prensa, que los gobiernos siempre buscan titulares de prensa, para subir los salarios un 1%, si la inflación es del 1,5%, estás perdiendo, digamos, capacidad adquisitiva. Pero en todo caso el problema no es que los salarios formales crezcan el 1%. El problema es que tú, cuando te tienes que incorporar al mundo del trabajo y no tienes trabajo, vas a aceptar cualquier condición que te ponga la empresa. Y es lo que está haciendo una parte de la gente en este momento. Aceptar cualquier condición que te ponga la empresa. Y hay mucha gente que trabaja con salarios que están muy por debajo del salario mínimo interprofesional, que ya es bajo. La mayor parte de los contratos que se firman desde los últimos años son inferiores a una semana. Hay contratos de un solo día. En Inglaterra, que ya me parece casi poético, han instaurado algo que es el contrato de 0 horas. Que uno dice, es como un absurdo, un contrato de 0 horas. ¿Qué quiere decir? O sea, me contratan para no trabajar. No, un contrato de 0 horas quiere decir que yo, trabajador, firmo un contrato con un empleador que me dice, el empleador me dice, no estoy obligado a darte trabajo y por tanto salario, pero tú estás pendiente de que yo te necesite para trabajar. El contrato de 0 horas es como un contrato de servidumbre, de semiesclavitud, en la cual tú estás disponible. Atención, cambio de clase. Por si te necesitan, pero no te aseguran que te den trabajo. Este es el contrato de 0 horas que se ha instaurado por los conservadores británicos.